En los misteriosos mares del Cámbrico inferior, de hace aproximadamente 520 a 515 millones de años, cuando la vida animal experimentaba su más dramática explosión de diversidad morfológica en la historia del planeta, un organismo de apariencia casi surrealista nadaba entre los primeros arrecifes de arqueociatos, Halkieria evangelista. Este animal, que combina características de múltiples filos modernos en un solo cuerpo, representa no solo uno de los fósiles más enigmáticos de la biota de Burgess Shale y Sirius Passet, sino una pieza crucial en el rompecabezas de los orígenes de los animales con simetría bilateral. Sus restos, exquisitamente preservados en los esquistos de Groenlandia y Canadá, ofrecen una ventana única a las experimentaciones evolutivas que caracterizaron la radiación de los metazoos durante el período de mayor innovación biológica de la Tierra. Explorar la anatomía y posición filogenética de Halkieria es adentrarse en los debates más fundamentales de la paleobiología. Es examinar la naturaleza misma de la transición entre los planes corporales ancestrales y modernos, y es analizar cómo un solo fósil puede iluminar las relaciones entre grupos animales que divergieron hace más de 500 millones de años. Para comprender la verdadera significación de Halkieria evangelista, es esencial contextualizarla dentro del marco de la explosión cámbrica y las controversias sobre los orígenes de los filos modernos. Este período presenció la aparición de la mayoría de los planes corporales animales que conocemos hoy, pero también de numerosos experimentos fallidos o taxones problemáticos que no encajan fácilmente en las clasificaciones modernas. Halkieria, llamado así por la localidad de Halkier en Groenlandia donde fue primero descubierto, representa uno de estos taxones enigmáticos que durante décadas ha desafiado las interpretaciones convencionales. Lo que distingue a este organismo de otros fósiles cámbricos es su combinación única de características que tradicionalmente asociamos con grupos diferentes. Su morfología general sugiere afinidades con los moluscos, mientras que detalles específicos de su anatomía recuerdan a los anélidos y braquiópodos, creando un mosaico morfológico que parece desafiar las categorías taxonómicas establecidas. La anatomía de Halkieria evangelista revela un diseño corporal que equilibraba especialización funcional con una organización estructural notablemente sofisticada para un animal tan antiguo. Con una longitud que variaba entre 1.5 y 8 centímetros, su cuerpo estaba dividido en tres regiones principales: un escudo anterior en forma de concha, un escudo posterior similar, y entre ellos, un tronco segmentado cubierto por numerosas escamas o escleritos mineralizados. Esta configuración tripartita, única en el registro fósil, representaba una solución innovadora a los desafíos de la protección y locomoción en los mares cámbricos. Los escleritos del tronco, que podían numerarse en cientos, presentaban una diversidad morfológica sorprendente, desde elementos alargados y curvados hasta placas más anchas, todos ellos organizados en hileras transversales que se superponían como las tejas de un tejado, proporcionando flexibilidad sin sacrificar la protección. La microestructura de los escleritos de Halkieria, estudiada mediante microscopía electrónica de barrido y técnicas de espectroscopía, revela una complejidad que rivaliza con la de muchos invertebrados modernos. Compuestos de carbonato cálcico en forma de aragonito, estos elementos presentaban una organización en capas con diferentes orientaciones cristalinas que optimizaban su resistencia a la fractura. La superficie de muchos escleritos mostraba ornamentación compleja, con crestas y surcos, que posiblemente servían para anclar tejidos blandos o para funciones sensoriales. Los estudios de desgaste en estos elementos sugieren que estaban embebidos en el tegumento del animal y se renovaban periódicamente, similar al reemplazo de espículas en algunos equinodergos modernos. La paleoecología de Halkieria puede inferirse a partir de su asociación con otros elementos de las comunidades de Burgess Shale y Sirius Passet. Estos organismos habitaban en ambientes de talud continental, a profundidades moderadas, donde las condiciones de anoxia ni el fondo facilitaban la fosilización excepcional de partes blandas.
Su morfología sugiere un modo de vida bentónico, posiblemente como detritívoro o pastador de tapetes microbianos, utilizando su escudo anterior para excavar o protegerse mientras se alimentaba. La disposición de los escleritos habría permitido cierto grado de flexión del cuerpo, posiblemente para movimientos de oruga, similares a los de algunos gusanos poliquetos modernos. La presencia de ambos escudos, anterior y posterior, sugiere una estrategia defensiva, donde el animal podía enrollarse parcialmente, protegiendo sus partes blandas entre las dos estructuras rígidas. El significado evolutivo de Halkieria trasciende ampliamente su interés como curiosidad paleontológica para situarse en el corazón de los debates sobre la evolución temprana de los bilaterales. La hipótesis más influyente, propuesta por Simon Conway Morris y luego desarrollada por otros investigadores, sugiere que Halkieria y organismos similares podrían representar un organismo ancestral del cual derivarían tanto los moluscos como los braquiópodos. En este escenario, los escudos anterior y posterior de Halkieria habrían evolucionado hacia las valvas de los braquiópodos y las conchas de los moluscos, respectivamente, mientras que los escleritos del tronco podrían representar un precursor de las espículas de las quitones o incluso haberse perdido en algunos linajes. Esta interpretación, sin embargo, ha sido cuestionada por otros paleontólogos que ven a Halkieria como un miembro temprano, pero ya especializado del linaje de los moluscos, o incluso como representante de un grupo completamente extinto, sin descendientes directos. Los descubrimientos más recientes sobre Halkieria han venido del estudio de ejemplares excepcionalmente preservados que muestran detalles anatómicos previamente desconocidos. La aplicación de técnicas de imagen avanzada, como la tomografía de rayos X de alta resolución, ha revelado la presencia de un pie musculado similar al de los moluscos modernos, así como posibles rastros de un sistema digestivo con características tanto de moluscos como de anélidos. El análisis de la composición elemental de los escléritos mediante espectroscopía de energía dispersiva ha confirmado que su mineralización era primaria y no resultado de procesos diagenéticos posteriores. La posición filogenética de Halkieria ha sido reevaluada repetidamente a la luz de nuevos descubrimientos y avances en metodologías de análisis cladístico. Los estudios más recientes, que incorporan datos moleculares de grupos modernos junto con caracteres morfológicos de fósiles cámbricos, tienden a situar a Halkieria dentro del grupo troncal de los moluscos, pero muy cerca de la divergencia con otros grupos de Lophotrochozoos. El análisis de la composición elemental de los escleritos mediante espectroscopía de energía dispersiva ha confirmado que su mineralización era primaria y no resultado de procesos diagenéticos posteriores. La posición filogenética de Halkieria ha sido reevaluada repetidamente a la luz de nuevos descubrimientos y avances en metodologías de análisis cladístico. Los estudios más recientes, que incorporan datos moleculares de grupos modernos junto con caracteres morfológicos de fósiles cámbricos, tienden a situar a Halkieria dentro del grupo troncal de los moluscos, pero muy cerca de la divergencia con otros grupos de Lophotrochozoos. Esta posición intermedia hace de Halkieria un taxón clave para entender las transformaciones morfológicas que llevaron a la aparición de los planes corporales modernos. La comparación con otros organismos similares del Cámbrico como Wiwaxia y Orthrosanclus revela un fascinante patrón de experimentación con armaduras de escleritos en múltiples linajes, sugiriendo que esta estrategia defensiva fue ampliamente explorada durante la explosión cámbrica. El legado de Halkieria evangelista en la paleobiología es profundo y perdurable. Como uno de los fósiles más emblemáticos de la explosión cámbrica, ha forzado a los científicos a repensar las relaciones entre los grandes grupos animales y a considerar escenarios evolutivos más complejos que los sugeridos por la simple extrapolación de las formas modernas. Su estudio ilustra poderosamente el concepto de mosaico evolutivo, donde características que asociamos con grupos diferentes pueden coexistir en un mismo organismo, desafiando nuestras categorizaciones basadas en la fauna actual.
Como testimonio fosilizado de un momento único en la historia de la vida, Halkieria permanece como un recordatorio elocuente de que la evolución no procede necesariamente de lo simple a lo complejo en líneas rectas, sino que explora múltiples caminos simultáneamente, algunos de los cuales llevan a soluciones que perduran, mientras otros conducen a callejones sin salida. Sus intricados escleritos, preservados con asombroso detalle en los esquistos de Groenlandia y Canadá, continúan inspirando nuevas generaciones de paleontólogos a explorar los misterios de los orígenes animales, recordándonos que cada fósil excepcional no es solo una especie extinta, sino una ventana a un mundo perdido de posibilidades evolutivas, un mundo donde las reglas de la vida animal estaban aún siendo escritas y donde criaturas como Halkieria nadaban en los mares primordiales, probando diseños que, en su extrañeza misma, nos revelan la profundidad y complejidad de la historia de la vida en nuestro planeta.